Buenas tardes, Sergio Peñate, ex candidato a alcalde de Ayutuxtepeque en 2018 y ex candidato a secretario general en 2019 y ex miembro del FMLN. Vamos a hablar, tenemos ahorita al Sergio Peñate, vamos a hablar acerca de la coyuntura actual del FMLN y de los sobresueldos. Sabemos que el pasado jueves la PNC capturó a 5 miembros del gobierno de Mauricio Funes, la ex viceministra de Salud, Violeta Mengíbar, el ex ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, la ex viceministra de Ciencia y Tecnología, Erlinda Handal, el ex viceministro de Agricultura, Hugo Flores, y el ex viceministro de Trabajo, Calixto Mejía. Esto se da en relación al caso saqueo público, donde la FGR argumenta que el expresidente Funes entregó sobresueldos o dinero de manera ilícita a sus funcionarios. Buenas tardes. Muy buenas tardes, agradezco la oportunidad de conversar con ustedes en Periódico Voces. Es un proyecto que tiene ya bastante tiempo de existir, lo conozco desde el inicio y es para mí un agrado poder conversar con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias por venir. La primera pregunta es, ¿qué opina usted sobre la coyuntura actual que vive el FMLN? Hay que decir que el FMLN es un proyecto que surge de las aspiraciones del pueblo salvadoreño de emanciparse, de libertad, de democracia, de equidad, de muchos sueños de generaciones que empeñaron incluso la vida misma, 5 organizaciones, porque el FMLN no es de una sola organización. Hay que leer, como dicen algunos ahora, que la gente se equivoca porque no lee, pero a veces los que dicen eso también no le leen a la gente toda la historia completa. No es una sola organización, son 5 organizaciones que le dan vida al FMLN. Y pues es un proyecto que tenía mucho que dar para el pueblo salvadoreño. Lamentablemente con el tiempo de esas 5 organizaciones se fueron depurando, se fue saliendo mucha gente valiosa, gente que tenía ideas interesantes, pero que lamentablemente el espacio se fue cerrando. Y eso fue en detrimento del proyecto histórico que representa el FMLN. Actualmente pienso que se está cosechando lo que sembró la dirección. No le gusta que se le llame cúpula, pero una dirección pienso yo que está más apegada a sus bases, escucha, hay una retroalimentación, una cúpula está más encerrada y se vuelve incuestionable, cuestión que sucedió, así fue. Y quienes han sido militantes del partido, afiliados y vienen de dentro del FMLN de verdad, no los hijos, no los sobrinos, no el vocero, no el que trabajó de asesor en la asamblea, no, sino que la gente que de verdad estuvo ahí, que nos asoleamos, que nos mojamos, que hicimos el esfuerzo de manera genuina y sin interés alguno y que no nos arrepentimos de eso. Sabemos que con el tiempo la dirección se fue volviendo incuestionable, se fue volviendo una dirección intocable, inalcanzable, y no se podía cuestionar porque la dirección es sabia, o era sabia, ¿verdad? No podemos decir nada porque la dirección era sabia, y al final pues todo eso fue en detrimento del proyecto histórico del FMLN. Yo creo que hay que hacer una diferenciación. El FMLN guerrillero, ¿verdad?, con mayúsculas, el FMLN de los acuerdos de paz en minúsculas, pero que sigue teniendo una esencia de lucha social, de cambio, y el FMLN del triunfo presidencial con Mauricio Funes a la actualidad, que ese se fue desdibujando, se fue apocando, y lamentablemente estamos en este escenario actual. Usted dice que se está cosechando lo que se sembró. ¿A qué se refiere con eso? Mire, algunas de las cosas que ofrecimos a la gente, porque estuvimos en las visitas casa por casa, en asambleas de vecinos, en asambleas de militantes, en la Universidad del Salvador, en la Coordinadora Estudiantil Salvadoreña, junto con varias organizaciones estudiantiles, hablábamos de la necesidad de sacar el dólar de circulación y retomar el colón, por ejemplo, de una reforma previsional que nos permitiera retomar lo que era el INPEP, de una reforma tributaria que fuese justa, progresiva y no regresiva. Se habló de educación gratuita, generalizada, de calidad, salud, ¿verdad? Y se hicieron cosas importantes. ¿Sí? Mire, el tema de los uniformes, el tema del zapato, el vaso de leche, la merienda escolar. Negar eso es un error, porque ahí está y la gente lo recibe. Pero no era solo eso lo que la gente esperaba, era algo más. Y lo sabíamos.
y el camino era ese. Lamentablemente se entró en una dinámica de dialogar, no es dialogar, es más bien negociar con la derecha, con el partido Arena, con el grupo oligárquico de poder, y por buscar gobernabilidad, entre comillas, porque fue una gobernabilidad para el estado de cosas, no una gobernabilidad que se sustentara en la gente, en las aspiraciones de la gente. Al final se terminó administrando lo que ya estaba, el aparato del Estado como es, sin transformar nada. ¿Qué transformación? Dice, es que detuvimos el neoliberalismo porque no hubo ninguna privatización. No hubo ninguna privatización, pero el neoliberalismo estaba ahí, funcionando. ¿Qué cambió del sistema económico, político, social, que la gente pudiera sentir, palpar y dijeran, hicieron una diferencia? Siendo muy objetivos y sinceros, y aunque va a haber molestia en algunos seguramente, pero en el fondo pues muy poco, muy poco. Como decía, el cerrarse, no querer escuchar a las bases en los municipios, ¿verdad? No querer escuchar a la gente, no atender los reclamos de sindicatos, de organizaciones estudiantiles, eso es lo que hoy se está cosechando. ¿Pero eso es apreciación suya o se lo han dicho personas civiles? Un poco de las dos cosas, una apreciación mía, porque obviamente con el tiempo uno tiene espacio para sentarse, reflexionar, leer el escenario, volver a leer los libros de historia, escuchar de nuevo Monseñor Romero, a sus homilías, escuchar de lo nuevo también, los nuevos planteamientos de los políticos que han surgido, y también de platicar con mis vecinos, con el vigilante, con la señora donde compro la comida, en el bus cuando voy escucho lo que la gente va conversando. Es que ese es el problema, y es parte del problema que tuvo la dirección, que con el tiempo se convirtió en cúpula. Se desconectaron y se alimentaban no de la realidad, o sea, no quisieron escuchar, ¿va? No, es que la gente, no, llevémosles el volante. No, la gente tiene su manera de pensar, la gente tiene su sabiduría, y eso no se encuentra con el asesor que está en la asamblea, o con el compañero del Consejo Nacional que me va a aplaudir porque quiere quedar bien conmigo, sino que eso se escucha allí, saliendo a la calle, donde está la gente, sentándose a tomar un café de Acora, donde va el vendedor, ahí por donde está la gasolinera, donde está la tienda. Ahí yo voy a escuchar lo que la gente en realidad está diciendo, ¿verdad? Entonces, de escuchar, ¿verdad?, esto que dice la gente, de conversar con mis amigos y de mi propia valoración, es que llego a esa conclusión. ¿Cuántos años estuvo usted en el FMLN? Fíjese que desde diciembre del 2003, me desafilié en septiembre del año pasado. Yo estimo que unos, quiero ver, digamos 2003, no diciembre del 2002, sino 2003, estamos hablando al 2013, 10, 14, 15, 16, 17, 18, estamos hablando más o menos 14, 15 años. O sea, estuvo muy presente en todo este proceso moderno del FMLN. Sí, no voy a decir tampoco que vengo de una de las 5 organizaciones o que soy un excombatiente, no, vengo del proceso, digamos, después de la firma de los acuerdos de paz, y me sumé, ¿verdad? Tenía ese deseo, ese ímpetu. Y recuerdo cuando llegué y como obviamente había desconfianza, mucha desconfianza, entonces llegué al local en Ayutuxtepec. Bueno, primero fui al 229, allí me sentí un poco raro, porque la verdad que toda la gente para hablar decía, pido la palabra, compañero, yo fulano de tal, que estuve en la FPL, o que estuve en la FAL, o que estuve en el PRTC, y estuve en tal frente y tantos años, entonces, se hacían su presentación antes de dar su opinión. Entonces yo decía, voy a pedir la palabra, yo soy fulanito que acabo de venir de Ayutuxtepeque, me dio pena. Me regresé para Ayutuxtepeque y llegué al local, si hubo alguna desconfianza, pero al final me dieron chance de ayudar a estampar camisetas desde abajo para ver si era cierto que quería apoyar. Pero siempre sintió cierto, no sé si rechazo, con gente que usted dice que sí tuvo su pasado en la guerra civil. No rechazo, sino que obviamente pues siempre había, recordemos que venían de un proceso de guerra pues civil, ¿verdad? Entonces siempre había compartimentación y llegaba alguien nuevo, era como que será confiable, no será algún infiltrado que nos manda arena para ver qué estamos haciendo. Entonces yo comprendo que había al principio ese cuidado, llamémoslo. ¿Usted pudo conocer a los pesos pesados del FMLN? Con el tiempo pude conocer algunos, sí, pude algunas actividades, conversar.
¿Qué tipo de relación llevaba con ellos? ¿Eran personales, digamos, íntimos o era de amigos? No sé si decir de amigos o íntimos, pero sí llegamos a compartir en algunas reuniones, a conversar con algunos de ellos. Quiero decir que algunos más amables, más accesibles que otros. Por ejemplo, Norma Guevara es más seca, al menos quizá conmigo, no había mucha confianza, no había mucha interacción. Y otras como Nidia Díaz, por ejemplo, más accesible, tiene un don de gente diferente, ¿verdad? ¿Y usted conocía sobre la práctica de los sobresueldos que recibían los exfuncionarios? No, sobre los sobresueldos no, porque ese es un tema que se manejaba ya a un nivel más alto. Obviamente yo estaba más en la base, más en un trabajo, digamos, territorial, desde la juventud del partido, apoyando en la Universidad de El Salvador. Entonces, sobre sueldos como tal, yo lo vine a conocer cuando el Faro publicó una nota, ya años después. Entonces salió el tema, ¿verdad? Que en aquel momento era que eso no era cierto, que era una información tergiversada, que la derecha quería incidir en nuestra percepción de las cosas. Pero sí se escuchaba antes, entonces. Cuando salió esa nota del Faro se escuchó, sí. ¿Quién no lo leyó, verdad? Y salió en los medios, lo retomó la prensa gráfica, lo retomó el Diario de Hoy, lo retomaron varios medios. Y obviamente fue un tema que también se habló, dedicaron espacios, fueron a reuniones, asambleas de militantes en los municipios para explicar que eso no era cierto, que se estaba tergiversando las cosas, que el imperialismo quería destruir al FMLN y eso pasaba por dañarnos en nuestro pensamiento revolucionario, nuestra ¿Quién confianza. Eso? ¿Quién decía que no era cierto? Ahí llegaban referentes de la departamental de San Salvador, por ejemplo Benito Lara, podía llegar Neri Bonilla, podía llegar algún referente pues del partido de la dirección departamental, a veces de la nacional, si tenía suerte podía llegar alguien de la dirección nacional a hacer una explicación, que eso no era así. Ahora, también sobre este tema de las capturas de los exfuncionarios del primer gobierno del FMLN, usted escribió en su Twitter, y lo voy a citar textualmente, no vale la pena poner el pecho por ellos, solamente los van a utilizar para defenderse a sí mismos. Primero explicarle a qué se refiere usted con ellos, quiénes son ellos y qué es lo que hizo que usted tuiteara esto. Sí, quizás como humano que soy, ¿verdad? Para no negar ese aspecto mío humano, quiero decir que lo tuiteé con cierta amargura, ¿verdad? En el sentido que allá en el 2019, finales del 2019, yo estaba fungiendo como concejal plural en Ayutuxtepeque, representando en ese momento al FMLN. Y una bobería mía quizás, ¿verdad? Querer hacer una diferencia y que la gente dijera, no, el FMLN no es igual que Arena. Vengo y me pongo yo mismo el compromiso de luchar contra la corrupción ahí en el municipio, de señalar las cosas que no estaban bien. Y empiezo a documentar y a buscar información, ¿verdad? Utilizando la ley de acceso a la información pública y otros mecanismos. Y logré encontrar algunas inconsistencias, temas de combustible, consumo de lubricantes, las compras parciales de algunos insumos, con la adjudicación de proyectos. Empecé a documentar algunas cosas, empecé a denunciarlas públicamente, lo cual me volvió impopular con el alcalde del municipio, que es del partido Arena, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Se llama Alejandro Noches, el alcalde de Ituxtepeque, sí, del partido Arena. Al final, todo esto se fue degenerando en una situación muy fuerte. Yo presenté una denuncia en fiscalía por actos arbitrarios en la administración pública porque me tuvieron 6 meses sin pagarme las dietas. Como concejal me las retuvieron, lo cual es ilegal. Más otras cosas que sucedieron, sustituciones mías, por ejemplo, con concejales del partido suplentes de Arena, cuando había un suplente del FMLN. Entonces, esas cosas las llevé para que Fiscalía investigara ese acto arbitrario. Cosa que no hizo el fiscal, obviamente el exfiscal Melara, pues vinculado al partido Arena, porque ahí están las fotos, pues yo creo que lo que a la vista está no necesita anteojos, no hizo ninguna investigación, creo que lo metieron debajo de alguna alfombra para que nadie dijera nada. Pero posteriormente, un par de meses después, se activan 2 procesos penales contra mi persona, uno por supuestas expresiones de violencia contra la mujer, lo cual me recordó lo de la famosa manzana, porque resulta que cualquiera puede decir que usted hizo violencia, a pesar de que no sea cierto, ¿verdad? No digo que no exista, pero también se malutiliza y se está instrumentalizando esa importante ley con fines politiqueros y sobre unas supuestas lesiones, ¿verdad? Una historia bastante interesante porque en una sesión de consejo municipal, hoy puedo hablar de esto porque ya terminó la reserva, ¿verdad? Que tenía el proceso.
En una sesión de consejo municipal, rodeado de concejales del Partido Arena, con seguridad del alcalde, el alcalde mismo, el síndico. Resulta que tuve todo el tiempo del mundo para pararme, a dirigirme a una señora, concejal, agarrarla de los brazos, según la historia. La levanté en los aires, la sacudí, o sea, una cosa, pues se tendría que haber tenido otra contextura física yo, pero bueno. Eso es lo que decía la denuncia, bastante increíble, pues. Y la gente que me conoce obviamente sabe que eso no es cierto. Me tocó enfrentar eso solo, habiendo querido hacer bien, es decir, darle un realce al partido. Y la gente viera una diferencia. ¿Qué recibí? Bueno, en el momento de la detención, cuando quisieron detenerme, que también fue una cosa bien llamativa, como el jefe de la oficina de la policía en Ayutuxtepec que actuó, siempre me quedé con la duda de si hubiera sido interesante que lo investigaran a este señor, pero bueno, ya pasó. La cosa es que ahí sí, pues la gente de ahí del municipio, los militantes del municipio se movieron, expresaron su desacuerdo con esa acción que estaba infundada, pero de arriba, digamos, que me iban a mandar un abogado que me acompañara, que iban a publicar un comunicado diciendo, miren, rechazamos estas acciones, nada. Me quedé esperando, terminaron los procesos, afortunadamente tuve el acompañamiento de mi familia, de Dios, que es lo más importante, y pude superar la situación. Hay que decir que pasó algo bien curioso, a pesar de que en el proceso judicial hubieron muchos vacíos. Ya en sentencia, cuando llegué, el juzgador que estaba dijo, no, esto es político, lo hubieran llevado al Tribunal Supremo Electoral, dijo, si tienen problemas políticos. Y ahí se pudo encontrar una salida diferente a la que aspiraba, porque obviamente lo que pedían en aquel momento, quien me acusaba, eran $10,000 de indemnización, que renunciara al Consejo Municipal y que me cerraran mis cuentas de Facebook, porque ahí es donde estaban las denuncias que se hacían, cosa que no pasó, ¿verdad? No fue así. Y afortunadamente pues son procesos que están ya cerrados, ¿verdad? Las expresiones de violencia contra la mujer, pues cuando fuimos a la audiencia dijeron que ya era yo un hombre nuevo, que había cambiado y que pues ya no querían seguir con el proceso, pero decía, no vale la pena poner el pecho porque obviamente, ¿quién era yo? ¿Verdad? Pues un ingenuo que se puso a hacer esta lucha, ¿verdad? Pensando en un proyecto, en un sueño. Quizás si yo hubiese tenido el don del ahorro que tuvo otro compañero que se ha ido exiliado, o si hubiera tenido los contactos de otros, o tuviera información que otros tienen, a lo mejor ahí sí se hubiesen movido a defender al compañero, defendámoslo. Ahí se suma otro error mío, que fue el de inscribirme para candidato a secretario general. Entiendo que en parte quizás por ahí vino también esa situación, porque obviamente eso fue a continuación, digamos, empieza el 2020, ¿verdad? Se abre el tema de la elección interna y pues sí, cuando vi que solo estaba Oscar y Arístide, yo dije, no puede ser, de que no, o sea, tantos miles de afiliados y no va a haber un par de candidatos más, pues estamos viendo la realidad, las circunstancias, y se me ocurre de nuevo la idea genial, ¿ve? De ir en contra y me inscribo como candidato a secretario general, lo cual genera pues una situación también de desgaste hacia mi persona. Tan es así que cuando fui a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos para poner la denuncia por estos procesos judiciales y que se hiciera pues un seguimiento, ¿verdad? En la Procuraduría tengo esa nota que firma Polonio, por eso es que yo, cuando escucho pues los planteamientos de que la institucionalidad, no los comparto por mi experiencia propia, pues quizás como decía al principio un poco de amargura. Me da Polonio una resolución de que no puede hacer nada, como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos no puede investigar mi caso porque no tienen información al respecto. Esa es la respuesta. Y archivan. O sea, la Procuraduría no pudo pedirle a Fiscalía un informe de cómo estaban desarrollando estos procesos, no pudo pedirle un informe a la policía, no pudo pedir un informe a la Alcaldía Municipal de Ayutuxtepec, el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos dijo, lo archivo porque no tengo información. Entonces usted se sintió solo. Claro, sí, solo, digamos, en ese sentido de partido, de ese sentido más terrenal, digamos, ¿verdad? Aunque, como decía, estoy muy agradecido con mi familia y, por supuesto, con Dios que me sacaron de esa situación. Y este proceso, bueno, antes de que usted se inscribiera como secretario general, también participó en la elección para alcalde, ¿verdad? Sí, claro. De Ayutuxtepec. Sí. Para esa elección, ¿usted recibió apoyo del FMLN?
Sí, de los compañeros del territorio en Ayutuxtepeque, sí. Y también de alguna gente que digamos que tuvo bien, por ejemplo, unos compañeros en Estados Unidos mandaron unas camisetas porque yo tenía un problema con el dinero. Yo nunca he sido partidario de que me den así dinero, porque eso es problemático. Entonces yo les pregunté que si podían mejor mandar algunas cosas y mandaron camisetas estampadas, las cuales por supuesto recibimos, repartimos. Hubo gente que colaboró con banderas estampadas, hubo mucha gente que ni era del partido, pues, y que dijo queremos apoyar. Entonces, por ese lado sí. Ahora, si hubo gente de la dirección que me dio algo así al partido, como le aclaré en una ocasión a la ex síndica en Mexicano, ¿verdad? Porque me reclamó cuando yo hice una denuncia sobre un tema de recolección de basura en Mexicanos cuando Simón Paz era alcalde. Entonces ella dijo que yo lo tomó como que yo estaba en contra de, y me llamó al teléfono para decirme que yo estaba mordiendo la mano que me alimentaba, que era un ingrato, y que por qué se me había olvidado lo que me habían dado para la campaña. Entonces yo le aclaré, mire, a Sergio Peñate no le dieron nada, le dieron al FMLN en Ayutuxtepeque un apoyo para campaña, o sea, hay que también tener las cosas claras, ¿verdad? ¿No lo apoyó alguien de los altos mandos del FMLN? Bueno, Nidia Díaz fue muy amable, no puedo decir que no. Karina Sosa, ¿verdad? Tuvo bien acompañar, sí. ¿Gerson Martínez? Gerson Martínez llegó al cierre de campaña, estuvo ahí, sí. No voy a decir que no, porque eso así es, ahí está. Entonces, ¿qué tipo de apoyo esperaba usted, digamos, de parte del FMLN? De la campaña, ninguno. Es decir, no tengo como queja con la campaña, sino más bien ya en el desarrollo de la función en el Consejo Municipal, esperaba un apoyo más claro, más decidido, ¿verdad? Sobre todo en un consejo plural y sobre todo cuando se vino esa persecución, que incluso hubo amenazas de muerte. No me la estoy inventando, también hay una denuncia formal sobre eso y presenté las pruebas ante las instancias que no hicieron nada. Y también, bueno, le dieron 2 balazos a mi vehículo en el parabrisas, ¿verdad? Entonces ya en ese momento, pues con toda tranquilidad se los puedo decir, no hubo ningún apoyo, ningún acompañamiento, pues, ningún pronunciamiento. Entonces, bueno, hoy con el proceso de candidatura del secretario general, ¿hubo cierto apoyo? Bueno, usted dijo al principio que no. No, para secretario general, ahí sí sentí la barrera, digamos, ¿verdad? Porque la verdad que era un tema más reservado, no sé, pero yo en una locura de un soñador, ¿verdad? Se me ocurre inscribirme. Hasta inscribirme fue complicado porque llegué al 1316, el local que está ahí por el Hospital Bloom, y me dicen, no es aquí, usted se equivocó, tiene que ir por otro lado. Aunque ya habían recibido a Oscar y Aristides, ¿verdad? Entonces, y me empiezan a escribir mensajes alguna gente cercana a Oscar Aristides, que eso no era una payasada, que era un tema serio, que por qué estaba cuestionando a figuras históricas como Oscar o Aristides, que los apoyara. ¿Quiénes escribían esos mensajes? Me voy a reservar para no entrar en esa polémica, pero sí tengo esos mensajes ahí guardados cuando me escribieron, ahí los tengo. Me escribieron al WhatsApp, a Facebook, en mensajes privados, ¿verdad? Que me pasaba, que si estaba loco, incluso ese tipo de términos. Sin embargo, me alegró mucho que ya en ese camino, por ejemplo, Cledis Molina, una mujer joven, también se sumó, tuvo el arrojo de enfrentar, digamos, esa reserva que había de esos espacios que eran solo para los pesos pesados, entre comillas, y tuvo a bien también entrar al ruedo. Pues al final, cuando me retiré, le di mi apoyo a Cledis y lamento que incluso las mujeres, la Secretaría de la Mujer, en lugar de apoyar a Cledis, no lo hizo, sino que optaron por lo mismo, la fórmula que ahí está el resultado que estamos viendo ahora. ¿Usted por qué se retiró? Primero porque estaba con esos procesos que tenía que resolver, ¿verdad? Tenía un frente abierto y un flanco muy fuerte, ¿verdad? Que tenía que resolver de esos procesos judiciales, ¿verdad? Que no eran sencillos. Y por otro lado, los recursos, ¿verdad? En ese tiempo, ¿verdad? Se me despide del FONAT, ¿verdad? El ex viceministro de Transporte del gobierno anterior, ¿verdad? No del actual, sino del anterior. Y obviamente pues tuve que pelear por mi indemnización en un proceso judicial en el juzgado de lo laboral. Tenía esta situación de estos procesos judiciales y los recursos escaseaban. Entonces para hacer una campaña de ese tipo hay que recorrer el país, no puede hacerla uno
solo en Ayutuxtepeque, pues, o solo en Mexicanos o Cuscatancingo. No pude ir a Chalatenango, por ejemplo, me escribieron alguna gente de Chalatenango que si podía ir y reunirme con ellos, no pude ir, ¿verdad? No pude ir a Usulután, no pude ir a Huachapán, porque los recursos pues, no eran suficientes y tenía que cubrir también un presupuesto familiar, ¿verdad? Entonces, después de todos estos procesos, ¿es porque usted decidió salirse del FMLN? Sí, llega un punto que uno se sienta cuando ya se cerraron estos procesos, y ya había empezado mi proyecto personal como abogado, porque soy abogado, y entonces agarré mi carnet de abogado y ¿qué estoy haciendo, verdad? O sea, y empecé pues a impulsar mi proyecto, mi oficina, verdad, que hoy está ya materializada con mis socios, por supuesto, abogados. Pues no es un esfuerzo solo mío, pues, pero empecé en eso, a trabajar en este proyecto de desarrollarme profesionalmente y dedicarme más a mi familia. Y un día me quedé pensando, ¿qué sigo haciendo en el FMLN? Ya no es el proyecto al que yo me sumé y sinceramente no me siento tampoco identificado con la gente que conduce. Siento que hay muchas cosas que se le dicen a la base que queda, que son como un juego de apariencias, porque le dicen, no, es que fulano es el malo, es que el compañero, el grupo de Mengano es el que es el malo, que es el que es corrupto, no, el grupo de Sutano. Pero Sutano y Mengano ya se conocen y saben eso desde hace años, y lo saben porque hay gente que les ha dado información y nunca han hecho nada, y ni van a hacer nada. Entonces yo dije, ¿para qué voy a estar en ese juego de apariencias, de que no, que este es el bueno, que el otro grupo no me representan? Me sentí solo en estos problemas políticos, ¿verdad? Por querer darle realce a la bandera. Entonces simple y sencillamente decidí retirarme, y es así como en septiembre del año pasado presenté formalmente por escrito mi salida al partido. Tengo la nota que presenté, la presenté formalmente como debe ser, y expuse, de hecho ahí expongo lo que aquí estoy comentando, es parte del motivo del por cual pedí que se me tuviera como desinscrito, desafiliado del partido. ¿Y qué dijo el partido? Nada, lo de ley, como la ley es clara, simple y sencillamente me notificaron mi resolución de que estaba desafiliado. ¿Usted sigue manteniendo amistades dentro del FMLN? Sí, claro, hay gente con la que converso, el exsecretario nacional de Juventud, Margarito Nolasco, muy buena persona, un joven que la verdad empeñó su energía en el proyecto. Ella no vive en el país, pero pues siempre nos comunicamos, a veces mensajes en las redes sociales. Hay gente que me ha encontrado y a la que le he hecho trabajo como abogado, ¿verdad? Me he buscado como abogado y con mucha franqueza también les he dicho, mira, vos sabes que yo me desafilié del partido, si crees que no te genera un problema o te va a dar alguna polémica, con mucho gusto te puedo dar el servicio jurídico. Y les he hecho algunos trabajos a algunos. Si me encuentro alguno en el súper y conversamos con mucha amabilidad, nos podemos tomar un café. Y hay otros, por supuesto, que no, que me los he encontrado y el rechazo es evidente, ¿verdad? Lo cual yo entiendo y tampoco no me genera molestia, sino que lo tomo por el lado amable. Pero entonces usted no conoce, digamos, ahorita con las amistades que sí tiene dentro del FMLN, ¿conoce qué es lo que se ha platicado ahorita sobre este tema de las recientes capturas? No, porque no hay gente que esté, digamos, en el círculo donde se toman decisiones, sino que gente más de la base, más militancia, ¿verdad? ¿Actualmente usted apoya a Nuevas Ideas? Fíjese que esa es una pregunta que me la han hecho varias veces. Incluso en la fanpage que tenía como concejal me escribió mucha gente del municipio pidiéndome que me afiliara a Nuevas Ideas, que apoyara a Nuevas Ideas, que me hiciera de Nuevas Ideas. Pero cuando conversé con la gente de Nuevas Ideas en Ayutuxtepeque, yo fui respetuoso y les planteé algo. Miren, este proyecto es de ustedes lo han construido, ¿verdad? Yo estoy cumpliendo un servicio público como concejal. Si yo me afilio a Nuevas Ideas me cae una multa. Y francamente no tengo interés en ser candidato ni a cargos de partido, ni tampoco cargos municipales ni nacionales. O sea, mi proyecto ahorita es mi carrera como abogado, les dije. Les agradecería si me recomiendan con sus contactos. Entonces lo que sí les dije, porque sí me interesaba que hubiera un cambio en Ayutuxtepeque, que lamentablemente no se pudo concretar, es que iba a darles un apoyo, lo cual hice en el sentido de que Cristina Hueso, la ex candidata, yo la conozco, es del municipio. Fuimos vecinos de alguna manera, yo vivía en la colonia Herrera, ella vive pues en el Carmen, que está cerca, y obviamente la conocía de vista, la he visto, habíamos podido conversar,
Y pues le ofrecí mi apoyo, porque la conozco, porque es mujer y porque pensé que era una propuesta que podía generar un cambio en el municipio. Entonces, sí, le di el apoyo a Nuevas Ideas, a la candidatura de Cristina Hueso, pero no estoy afiliado a Nuevas Ideas. Pero apoya al actual gobierno. En lo que es bueno para la gente, como le escribió a Slip, por ejemplo, a Carlos Marroquín, lo pude conocer antes de Nuevas Ideas, antes de la investidura que él hoy ocupa, cuando gana Nayib Bukele y le dan su nombramiento. Yo le escribí en Twitter y lo felicité y le dije que le deseaba éxitos, porque al final, si Carlos Marroquín fracasa, si el Slip fracasa, si Mario Durán fracasa, si Nayib Bukele fracasa, el problema no es para ellos, sino que es para el país. Sería muy corto de vista decir yo quiero que fracasen, ¿verdad? Entonces sí les deseo éxito, y en lo que hagan bien para la gente, pues que sea para bien y que sea de mucho éxito y mucho triunfo y mucho beneficio, que es lo que la gente está esperando, ¿verdad? ¿Y para usted qué es lo bueno? ¿Qué es lo bueno para mí? Para mí lo bueno es una reforma tributaria progresiva. Y yo no estoy hablando de quitarle a la gente que tiene su capital, no se trata. Yo creo que hay que evolucionar, y ya eso de que no es comunista porque está hablando de una reforma tributaria progresiva, no, hombre, si es un tema de mera justicia social, ¿eh? Yo me sigo considerando de izquierda, ¿eh? No me quiero encasillar hoy por hoy en un nombre, de qué tipo de izquierda. Me considero de izquierda y sigo creyendo en la reforma tributaria progresiva, sigo creyendo en la necesidad de una reforma previsional justa. Me parece y me agrada mucho la propuesta que ha hecho el secretario general del CITOC, Roguel Solórzano, sobre un instituto público de administración de pensiones, ¿verdad?, que pueda retomar de alguna manera el espíritu del INPEP, pero también con sus adecuaciones para que sea también funcional. Me gustaría mucho que la Universidad de El Salvador, además de más presupuesto, tuviera una reforma para que tuviera una currícula más cercana al nuevo tiempo, que la juventud estuviera incluida y que la universidad tuviera una proyección con la gente en el día a día, y que no sea una universidad privada la que esté sentando la opinión pública, sino la Universidad de El Salvador. Pues esas son las cosas que yo considero buenas. Y bueno, que la selección clasificara al mundial sería genial también, ¿eh? Pero actualmente el gobierno no ha planteado oficialmente este tipo de reformas. No las han planteado. Yo estoy a la espera. Ojalá que sí lo hagan. Ojalá que sí lo hagan. Tengo la impresión de que es un escenario de disputa política la que existe en este momento, ¿verdad?, entre un estamento tradicional político, ¿verdad?, y un estamento naciente. Le digo naciente no porque sean tal vez figuras desconocidas, porque hay algo que también tenemos que quitarnos de nuestra mente. El Salvador es un país pequeño, y en un país pequeño casi siempre usted se encuentra a alguien, aunque vaya a La Unión, vaya a Huachapán, se va a encontrar a alguien porque somos un pueblo pequeño, ¿eh? Entonces va a ser muy difícil que encontremos gente sin ningún pasado político, o sea, que no haya estado nunca con nadie, que no haya votado nunca por nadie, que no haya nunca apoyado a nadie, o sea. Entonces, esa ilusión de que la gente no tenga un pasado político, yo francamente no la comparto, y no porque yo tenga un pasado político, sino porque somos un país pequeño, pues. Nos cuesta conformar una selección, ¿verdad?, con talentos nacionales, porque dicen, no somos como México, que tiene un gran universo donde escoger. Un poco es igual con el tema político, y decía, este proyecto naciente que tiene por supuesto figuras, la mayoría han tenido experiencias en Arena, en el Frente, en el CD, en el PCN, en Gana, que no sé en qué otros, pero tienen derecho de hacer su proyecto y lo están haciendo, y hay una disputa porque obviamente, y es una cosa hasta dialéctica, independientemente de si es izquierda, derecha, o sea, cuando hay dos factores de poder que se enfrentan, hay un rompimiento, ¿verdad? Tiene que resolverse ese rompimiento, pienso, para poder hacer al final una evaluación concreta de si este nuevo bloque político va a desarrollar algunas reformas como las que a mí me gustarían, ¿verdad? O sea, algo que creo que primero tiene que asentarse bien esta situación de esta disputa, que es lo que en este momento se está desarrollando. Es decir, usted dice que no ve mal que muchos de los actuales funcionarios hayan pertenecido a partidos políticos como el FMLN o Arena. No, muchos de ellos
estuvieron apoyando al FMLN como aliado. ¿Y por qué antes eran buenos y ahora van a ser malos? ¿Por qué cuando se daban la mano con Medardo, ay, ahí sí estaban purificados y hoy los voy a ver mal? O sea, no tiene sentido, pues. ¿Entiendes? Es parte del por qué a veces como sociedad también nos distanciamos por ese tipo de manejo de que no, como no está conmigo es malo, sin vergüenza. Pero cuando estaba conmigo, ahí sí, era bueno. ¿Sí? Ahí los pueden buscar en la foto, en los videos y los van a ver. Con el tema de los sobresueldos, ¿usted opina que esto es ético o que es delito o es algo que, como dicen los actuales miembros del FMLN, es lícito? Fíjese que cuando uno estudia Derecho hay varias cosas que nos enseñan, ¿verdad? Cosas problemáticas, una de ellas es eso de pensar, porque es problemático. Le decía a alguien, cuando la gente no tiene la información o no tiene el conocimiento, es feliz. ¿Por qué? Porque ignora las cosas y por lo tanto no se complica con cómo son las cosas, ¿verdad? Entonces, en esta discusión de lo lícito, lo ilícito, que si es legal, que si es ilegal, yo me voy a lo siguiente. Cuando la gente votó por Mauricio Funes en el 2009, y yo también que voté y fui a cuidar el voto a CIFCO, fui supervisor, lo hicimos pensando en que se había ofrecido desdolarizar, reforma previsional, reforma tributaria progresiva, ¿verdad? Que se iban a romper con las prácticas de la derecha, de Arena, que era el enemigo principal, porque ese era el discurso, Arena es el enemigo principal y el imperio, ¿verdad? ¿Qué pasó ahora que sale este tema de los sobresueldos? Los diputados, los ministros, viceministros tenían sus salarios de $3,500, $4,000, $5,000, $6,000, que en nuestro país, donde el salario mínimo en aquel momento eran $300, o sea, no eran salarios pequeños, ¿verdad? Gran disparidad. Pero además de $5,000, $4,000, $3,500, que era el sueldo, ¿verdad? Pues es un sueldo, no es un salario, sino que el sueldo que tenían estos ministros, viceministros, les dan un sobresueldo, ¿verdad? Entonces, si yo fuera un abogado, podría irme, o sea, si pensara como abogado así cuadrado, es ilegal. Pues en el Código Penal no hay una figura que diga recibir sobresueldo será penado, ¿verdad? Pero si yo me voy al hecho de que como persona de izquierda, ¿verdad?, como funcionarios de izquierda, como candidatos de izquierda, se dijo que se iba a romper con las prácticas de la derecha, no solo es antiético, sino que es inmoral. Que en la nariz de la gente que madruga para ir a trabajar una maquila, para que le paguen sus $300, ministro, un viceministro estuviera recibiendo sobresueldo, o sea, sus $5,000 o sus $4,000 de planilla de su sueldo, y encima otros $5,000, $10,000, $20,000, o sea, por más currículum que tenga, por más especialización, aunque esté hecho en hilo vasco ese funcionario, o sea, nada justifica que en un país como El Salvador se le dé un sobresueldo. Hubiese sido más correcto, hubiese sido más ético que mejor reformaran esos sueldos y de una vez le pusieran $10,000 de sueldo. Claro, hubiese sido impopular, ¿verdad?, y un gran debate. Pero hubiera sido más honesto decir, miren, a fulanito que tiene esta especialización le vamos a poner $10,000 y no hacer esa jugada que se ve mal, se oye mal y sinceramente se ven mal defendiéndolo, ¿verdad? Yo le pregunto esto porque actualmente el gobierno, hay distintos funcionarios que dicen que tienen sueldos que son ad honorem, que trabajan ad honorem, y según distintas investigaciones periodísticas en realidad sí cobran por las funciones que ejercen. Le preguntaba si usted apoyaba al gobierno, dice que apoya lo bueno. La pregunta es, ¿usted critica lo malo del actual gobierno? Mire, si un funcionario de este gobierno, por ejemplo, matara a alguien, yo no voy a decir, ay, miren qué bueno que anda matando. Ahora, si un funcionario de este gobierno recibe un salario o recibe un sueldo como gastos de representación o bajo otra figura, bueno, habrá que preguntarle, porque mejor no le ponen un sueldo, ¿verdad? Espero que no estén recibiendo sobresueldos, ¿verdad?
porque la discusión, el debate ahorita es ese tema. O sea, los ministros y los viceministros tenían sus sueldos y sus gastos de representación. Y se dio ese problema con los sobresueldos. Si a los actuales funcionarios les dan su sueldo o sus gastos de representación porque es ad honorem, pues espero lo manejen así y no estén recibiendo sobresueldos, ¿verdad? Pues sí, pero no va a decir los sobresueldos de aquellos son malos y otros sobresueldos son buenos, ¿verdad? O sea, ¿usted lo denunciaría o lo criticaría? Si hubieran sobresueldos, no estaría de acuerdo. Ahora, por toda mi experiencia y por lo que he pasado, no sé si me pondría al frente de algo. Sinceramente, después de todo esto, creo que me pondría al frente de mi familia, pero no estaría de acuerdo con sobresueldos. O sea, si no estoy de acuerdo con los sobresueldos que se dieron en los gobiernos de Arena ni en los gobiernos de lo que fue el otrora FMLN, tampoco estaría de acuerdo con sobresueldos en la actual administración, ¿verdad? ¿Algún último mensaje que usted quiera dar al público de Voces? Yo pienso de que tenemos que leer todo el escenario. A mí me agradan algunas cosas de las que está haciendo el actual gobierno, ¿verdad? Yo pienso que Nayib Bukele ha hecho algunas cosas que me hubiese gustado que hicieran gente del otrora FMLN, ¿verdad? Como romper precisamente con la hegemonía del partido Arena, ¿verdad? Y no ponerse a negociar con el partido Arena. Conozco a alguna de la gente que está haciendo el esfuerzo, Carlos Marroquín, Mario Durán, y considero que están haciendo su esfuerzo, ¿verdad? Espero que no cambien de lo que les conozco, pues, ¿verdad? Y después de una plática que tuve con Roberto Cañas en la Universidad de El Salvador, que me regañó por el tema de los famosos 4, los magistrados de la Sala de lo Constitucional, que yo hice una defensa férrea de la posición que en aquel momento había definido el partido de enfrentar a los 4, porque decían de que los 4 era un instrumento de la derecha y la dictadura de los jueces y todo ese tema. Y Roberto Cañas me regañó y yo lamento no haberle hecho caso. Y cuando él falleció yo recordé eso. Y yo le diría a la gente que sigue a Voces y que ve lo que Voces publica, que no se encasillen, que no se fanaticen, que lean, que vean todo el escenario y que tengan presente que la historia, el desarrollo de los acontecimientos políticos no es plano, no es liso, sino que tiene altos, bajos, colores, matices. No se dejen llevar por esos discursos de la gente tradicional que dice, no, es que este es de derecha, ya se derechizó. No, hay que tener un criterio más amplio y al actual gobierno pienso que hay que darle un compás de espera, porque tiene 2 años y algunos dicen, pero quedan algunas luces. Bueno, Arena tuvo 20 años para dar luces y el otro era FMLN 10 años y el PCN ¿cuántos? Entonces, creo que como pueblo también tenemos que entender, ¿verdad?, que hay que dar cierto compás de espera y tener la amplitud para leer las cosas y ir tomando decisiones con cabeza fría por criterio propio, ¿verdad? Muchas gracias, Sergio. Gracias a ustedes por la oportunidad.